El precio del gas de uso doméstico subió 5 centavos debido al reajuste del IVA, mientras que en las gasolineras, la Extra, Ecopaís y el diésel valen entre 5 y 6 centavos más. El comercio intenta minimizar el impacto del aumento del IVA al 15%, asumiendo en ciertos casos la diferencia. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, confirmó que el estado de excepción no se renovará y buscan otra alternativa para mantener a los militares en la calle. El exdirector penitenciario Pablo Ramírez acepta que se reunió con el narcotraficante Leandro Norero, aunque asegura que no fue para agradecerle por $200,000. WhatsApp y otras aplicaciones dejan de funcionar desde hoy en 23 modelos de celulares Android y iPhone. La ofensiva israelí dejó completamente destruido al hospital más grande de la Franja de Gaza en medio de protestas contra el mandatario Benjamín Netanyahu. Muy buenas tardes, amigos. Una nueva semana informándolos en Televistazo. Gaby. Hola, Steffi. Amigos, bienvenidos. El 15% del IVA ya comenzó a regir. ¿Qué productos afecta? Con eso empezamos. IVA, el despegue del 15%. Desde hoy el gas tiene nuevo precio, algo que no ocurría hace 19 años. Carla Delgado recurrió a las distribuidoras. El nuevo porcentaje del IVA también incrementó el precio del gas, cuyo valor se revisa tras 19 años. Según el decreto presidencial, desde este 1 de abril, el gas de uso doméstico subirá 5 centavos, el de uso vehicular y agrícola 15 centavos. La mañana de este lunes en las distribuidoras hubo mayor movimiento. Usuarios llegaron incluso con 2 tanques. El nuevo precio no tomó por sorpresa a los compradores. Y aunque el IVA se fijó en 15%, al parecer no todos tenían el panorama claro, principalmente los distribuidores de gas al por mayor. Sí, en la bodega 1.65, a domicilio subir porcentualmente igual como nos suben el IVA. Ya, normalmente en el domicilio, ¿cuánto sería con este incremento? 3.50, todavía no estamos haciendo números para ver a cómo sale a domicilio. En realidad no sabemos todavía la facturación cómo está. El centro de distribución, como es la envasadora, igual hasta ahora no nos llega ningún vehículo, ninguna factura. Esto ocasionó que, por ejemplo, en este centro de distribución, por momentos se suspenda la venta. El Ecuador tiene un consumo mensual de gas de uso doméstico de 97.540 toneladas, según la Asociación de Empresas Comercializadoras de Gas, y más de 6.000 toneladas de gas de uso industrial. El alza del IVA también se refleja en la gasolina y el diésel desde este lunes, aunque los distribuidores advierten que ese aumento no afectará al costo de bienes y servicios. Francisco Garcés con los detalles. Desde este lunes la gasolina y el diésel se venden a un precio mayor. Se debe al incremento del IVA del 12 al 15%. Para llenar un tanque de 10 galones de gasolina Extra o Ecopaís se paga 65 centavos más. En el caso de los vehículos a diésel, por 20 galones se paga 94 centavos más, mientras que un camión que se llena con algo más de 50 galones implicará pagar $2.35 adicionales. Según los distribuidores de combustibles, este incremento de precios no deberá causar un aumento en los costos en la cadena de distribución de bienes y servicios. De acuerdo a sus cálculos, el impacto en el transporte pesado llegará solo al 0,45% de los costos. Y obviamente el gobierno tiene una ardua tarea de control, porque si no, eso sí puede irse de las manos. Tiene que ser una permanente e inmediata tarea de control para evitar esta especulación, si es que se da, que sería absolutamente injustificada. A muchos consumidores el incremento del precio de los combustibles les tomó por sorpresa. Y si bien hubo quejas, también voces de respaldo. Que eso al final del mes sí representa un poco, pero estamos conscientes también que esto va a ayudar para el desarrollo del país, que estamos prestos a colaborar, digámoslo así. La gasolina y el diésel en el Ecuador siguen siendo subsidiados por el Estado.
Esta semana se intensifican los operativos de control de precios en mercados y negocios populares para evitar la especulación en los 151 productos de la canasta básica que no graban IVA. Televistazo le toma el pulso a los valores de estos artículos. Los operativos de control empezaron este lunes en el mercado mayorista de Montebello, el más grande de Guayaquil, con 6.000 comerciantes. La intendencia constató el incremento de $6 al saco de naranja. La justificación fue la escasez. Entre los vendedores minoristas hay opiniones divididas. Algunos aseguran que sí hay incremento en productos que graban IVA del 0%. La cebolla estaba a 40, pero ya subió a $50. ¿Pero eso de cuándo? ¿De un día para el otro? Sí, un día para el otro. El limón también estaba a $18, subió a $27. Saco de limón. En cambio, los vendedores de carne, producto que también está exento del IVA 12%, sostienen que los precios sí se han respetado. Nosotros compramos una gaveta, por ejemplo, que vienen 12 o 15 pollos y eso representa más o menos $80, 85 y se ha mantenido, eso no ha subido. Contra la especulación, se han planificado 20 controles similares en al menos 60 mercados de la provincia del Guayas. No puede existir un precio que esté el doble de lo que se encuentra contemplado en los precios referenciales. En los 52 mercados y ferias populares de Quito, los precios de los productos de primera necesidad no han variado, pero hay expectativa por lo que suceda esta semana. Aquí viene otro problema, y ustedes muy bien saben que el transporte para traer el producto es a base de carros que llenan con gasolina. Entonces ahí nos tocaría a nosotros también subir los precios aquí en los mercados. 151 artículos de la canasta no serán afectados con el incremento del IVA. Entre estos, el arroz, el pan, las frutas y las verduras. Violencia. La espiral vuelve. 23 personas fueron asesinadas desde la noche del sábado hasta la madrugada de hoy en Guayaquil. La hipótesis policial es que son ataques narcocriminales que intentan generar terror. Melín Ochoa tiene información de las masacres. En Guayaquil, la primera masacre se registró la noche del sábado en el Guasmo Sur de la ciudad. Un grupo de 20 personas realizaban deportes en una cancha. 19 fueron atacadas con fusiles por 2 hombres que bajaron de un carro y dispararon de forma indiscriminada. Ahí a las 7 de la noche arrancó la ola de muertes violentas. El ataque dejó 9 acribillados y 10 heridos. Una hora después, a las 8 de la noche, en la cooperativa Valerio Estacio Bloque 2, en Nueva Prosperina, un hombre fue asesinado. En el mismo sector de la Valerio Estacio, pero Bloque 7, 2 horas después, a las 10 de la noche, 2 personas fueron acribilladas. A diferencia de los ataques con explosivos y vehículos incendiados de la semana anterior, información de inteligencia policial revela que estos ataques responden a una represalia del crimen organizado por los decomisos de 14 toneladas de cocaína realizados en los últimos 3 meses, que aprovecharon eventos masivos para atacar a inocentes. Entonces lo que ellos buscan es masificar la cantidad de víctimas en un estado para generar ese terror, para generar esa mala noticia y que la comunidad comience a tener temor y terror. Eso es el terrorismo realmente, generar miedo a la población utilizando a gente inocente. Durante el domingo, otras 5 personas fueron asesinadas en diferentes sectores y circunstancias, tanto en el sur como en el norte de la urbe, pues las masacres regresaron a las 8 de la noche del domingo en Horizontes del Fortín. 3 personas fueron asesinadas y otras 3 quedaron heridas. Y a las 2:40 de la madrugada de lunes, 3 personas fueron asesinadas dentro de un taxi en las calles 41 y La K en el distrito Portete. Aún así, los uniformados indican que las muertes violentas en Guayaquil siguen a la baja. Aquí en Guayaquil son 107 muertes violentas menos y en el distrito Nueva Prosperina son 117 menos. Solamente el distrito Nueva Prosperina aporta con el 33% de reducción a nivel nacional. En total, desde las 7 de la noche del sábado hasta las 3 de la madrugada del domingo, en Guayaquil, 23 personas fueron asesinadas, la mayoría en 2 masacres.
El estado de excepción no será renovado y el gobierno busca cómo mantener a los militares en las cárceles y en las calles. Así lo anunció la ministra del Interior durante el lanzamiento de un programa de gobernanza y seguridad ciudadana en el que los municipios tendrán que articular acciones contra la delincuencia en sus territorios. Diego Cuenca, con más. El estado de excepción culminará el 8 de abril y la ministra del Interior aseguró que el gobierno no lo renovará. El estado de excepción, por disposición constitucional, no puede tener una prórroga adicional. Mientras tanto, el gobierno busca la norma jurídica que permita mantener a los militares en las calles y en las cárceles. El anuncio lo hizo este lunes en Guayaquil, donde se reunió con 30 alcaldes y prefectos de Guayas, Los Ríos y Bolívar, con quienes empieza el programa de gobernanza local y seguridad ciudadana. La iniciativa enseñará a los 221 municipios a realizar planes de seguridad vinculados a nuevas ordenanzas para frenar el crimen organizado en sus territorios. Una especie de modelo de ordenanza donde vamos a tener parámetros específicos y técnicos que van a permitir un mejor trabajo jurídico en la implementación de la seguridad ciudadana a través de los municipios. Pero una vez más, los alcaldes señalaron que sin dinero no pueden ejecutar esos proyectos. Que también cada uno sumamos las responsabilidades, pero empezando por el gobierno también, en darnos los recursos que están pendientes de entregarnos para de esta forma nosotros poder aportar en estos temas de seguridad que hemos conversado esta mañana. También los policías municipales no tienen la inteligencia que tiene la policía y las armas y también los militares. Bueno, ellos ya son preparados para esa situación. La ministra Palencia aclaró que no están delegando responsabilidades en materia de seguridad a los municipios. Los recursos, todos sabemos que vamos a tener en materia de seguridad con el IVA, recursos por 1.300 millones aproximadamente. Ojalá que resulte que este cálculo que se tiene dé buen resultado. Estas reuniones se replicarán con otras alcaldías en Machala, Azogues, Quito, Esmeraldas, Manta y Puyo. El hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza quedó totalmente fuera de servicio tras 2 semanas de ataques y una operación militar del ejército israelí. A la par, se llevó a cabo la mayor protesta contra el gobierno de Benjamín Netanyahu desde el inicio de la guerra. Exigen la liberación de los rehenes en manos de Hamás y elecciones anticipadas. Era el mayor hospital de toda la franja de Gaza y ahora quedó destruido. El ejército israelí se retiró durante la madrugada de las instalaciones del hospital Al-Shifa después del asedio constante durante 2 semanas, contra la que dijeron era la presencia de terroristas de Hamás en ese lugar. Las fuerzas de defensa israelíes aseguran que abatieron a 200 milicianos y detuvieron a 500 miembros de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina, luego de interrogar a unos 800 sospechosos. El sitio ha quedado en ruinas, por lo que el personal médico ya no puede atender ahí, mientras el ejército continúa bombardeando otras áreas de la franja de Gaza. Pero la escalada militar y la falta de resultados en las gestiones para la liberación de rehenes provocó que decenas de miles de israelíes se congregaran en las afueras del Parlamento en Jerusalén este domingo para exigir la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu, nuevas elecciones y el rescate inmediato de unas 134 personas que siguen secuestradas por Hamás en Gaza. La protesta incluyó a diversos grupos israelíes, entre ellas decenas de soldados de la reserva del ejército y familiares de los rehenes. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que quienes creen que no hace lo suficiente para recuperar a los capturados por Hamás se equivocan. Agregó que convocará elecciones ahora en mitad de una guerra paralizará el país de 6 a 8 meses sin cumplir los objetivos. Mientras tanto, los manifestantes acusan a Netanyahu de usar la guerra para permanecer en el poder y no enfrentar a un juicio pendiente por corrupción. Y al menos 5 personas murieron en un ataque de Israel contra un edificio de la Embajada de Irán en Siria. Los misiles destrozaron la estructura en la que funcionaba la sección consular en la ciudad de Damasco. Medios estatales reportaron que todos los ocupantes de las oficinas diplomáticas resultaron afectados y de inmediato equipos de socorro comenzaron el rescate de sobrevivientes y la recuperación de cuerpos bajo los escombros. Y aunque pocas veces Israel reconoce sus acciones en Siria, en repetidas ocasiones ha dicho que apunta a bases de
grupos extremistas aliados de Irán, como la guerrilla de Hezbollah en Líbano, que ha enviado combatientes para apoyar las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad. Los gobiernos de Irán y de Siria han condenado esta acción de las fuerzas de Israel. El general Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, reconoció su encuentro con el narco Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi. Narcopolítica. El pulpo se expande. El exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, reconoce su encuentro con Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, tal como lo relató el amigo del narcotraficante. Sin embargo, Ramírez asegura que no fue para agradecerle una coima de $200,000, sino para preguntarle sobre sus condiciones en el centro. El general Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Penitenciario SNAI y ahora procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, confirmó su encuentro con Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, tal como lo dijo Marcelo Lazo Saavedra, amigo cercano y compañero de pabellón del narcotraficante. Él, además, informó que fueron captados por las cámaras de seguridad del centro. En la versión rendida ante la fiscal delegada, Ramírez contó: con el señor Norero tuve un solo contacto. Fue el 4 de julio del 2022. Tuve que dirigirme a este centro porque hubo una alerta de información de riesgo contra la vida de los policías que se encontraban en este centro. Se me acercaron 2 personas privadas de la libertad. El señor Norero, que luego lo conocí, y un señor de segundo apellido Saavedra. A ambos también les pregunté si se encontraban en buenas condiciones de seguridad y salud y si había algo que querían referirme. Ramírez negó que el encuentro haya sido para agradecer los $200,000 que el narcotraficante le entregó por las facilidades otorgadas en la cárcel, que según relató el amigo de Norero, recibió en efectivo en Guayaquil de manos de Eli de Angulo, alias Estimado, otro operador de Norero. La fiscal preguntó al exdirector del SNAI sobre el incidente por el que cambió su agenda y se dirigió al Centro Regional de Cotopaxi a atender la alerta de los policías que estaban presos en transitoria, el mismo pabellón de Leandro Norero. ¿Usted presentó algún informe? ¿Hay algún documento con lo cual pueda verificar este hecho? No, fue una alerta de información. Las alertas fueron de los policías que le mencioné que se encontraban en ese lugar. Pablo Ramírez aseguró a la fiscal que el equipo de seguridad que lo acompañó a la fecha puede corroborar que el encuentro con Norero y Lazo Saavedra fue corto, circunstancial y solo para preguntarles cómo estaban. Y con la ayuda de policías de la unidad de lavado de activos, Leandro Norero ingresó un documento para el proceso de justificar $15 millones por los que era investigado. Lo dijo uno de los testigos protegidos de la Fiscalía, como lo informa Fabiola Santana. El monto de lavado de activos por el que la Fiscalía investigaba a Leandro Norero era $15 millones que el narcotraficante buscaba justificar para salir de la cárcel. Pero ¿cómo lo hizo? Eli de Angulo, alias Estimado, presunto administrador de sus bienes, lo precisó en su testimonio anticipado el pasado jueves. Aseguró que el narco pagó $400,000 para que los policías de la unidad antilavado incluyan en el proceso un supuesto contrato firmado en Panamá de la constructora Alesmar, que sustentaba un préstamo de $15 millones. Según Angulo, el contrato fue incluido en el acta de allanamiento como que se encontró en la caja fuerte de la casa de Norero. La contabilidad de esa empresa era manejada por un miembro del equipo de Cristian Romero, abogado del narco. Y nos dijo que Alesmar era una compañía que él tenía como cliente y esta compañía había facturado entre 54 a 60 millones de dólares, ya que había sido una de las principales compañías en la construcción de los complejos de las unidades judiciales del Consejo de la Judicatura en la época del doctor Gustavo Yal, y que tenía retiros parciales de más de $1 millón. Más o menos tenían $15 millones retirados en carros blindados. Y como el dinero del señor Norero había sido encontrado en efectivo, íbamos a justificar por medio de ese contrato con esa compañía el préstamo de $15 millones. Los policías llegaron a Norero por un contacto que hizo un hombre de apellido Catota, quien dijo que tenía relación con el sargento Héctor Paredes de la unidad de lavado de activos. En primera instancia, los señores solicitaban la cantidad de $1.500.000, con el objetivo de no entregar los informes finales o entregarlos a forma y comodidad del señor Norero,
con el fin de que no se pudiera encontrar lavado de activos. Norero terminó pagando $1.150.000 a los 8 policías de la unidad antilavado que hoy son procesados en el caso Metástasis. WhatsApp y otras aplicaciones dejarán de funcionar en 23 modelos de celulares Android y iPhone desde este lunes. Los cambios se deben a que las actualizaciones no son compatibles con el sistema operativo. Elaine Sánchez con la explicación. WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más usada en Ecuador, dejará de funcionar en 23 marcas de celulares Android y iPhone. Desde este 1 de abril, estas marcas no tendrán acceso a la plataforma. En Android, Huawei en los modelos Ascend Mate, G740 y D2, Samsung Galaxy Core, Trend Lite, Ace 2, S3 Mini, Trend 2 y X-Cover 2. En LG, Optimus L3, L5, F5 y L7. Lo mismo para 9 modelos de iPhone, 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 6S, SE y 6S Plus. Hay otras marcas con menos uso en Ecuador como Lenovo A820, Sony Xperia M y ZTW Grand Memo. Estos cambios ocurren cada cierto tiempo, debido a que la aplicación de propiedad de Meta actualiza sus servidores y deja de funcionar en sistemas operativos considerados obsoletos, a pesar de que el celular esté en buen estado. En la actualidad, las aplicaciones requieren como mínimo sistemas operativos Android 5.0, mientras que en los iOS se necesita por lo menos el sistema 12. Lo mismo pasa con otras 15 plataformas, que no podrán usarse por falta de actualización y soporte de seguridad. En estos casos no hay arreglo ni solución, solo queda comprar un dispositivo nuevo. ¿Cuáles son las estrategias de los negocios para vender pese al aumento del IVA al 15%? Ya le contamos. IVA, el despegue del 15%. Y ante el incremento del IVA al 15%, locales de electrodomésticos, ropa, restaurantes han aplicado estrategias para atraer a los clientes. Hay quienes han optado por mantener los precios, es decir, cubrir el aumento del impuesto por al menos 2 meses ante el ingreso a clases y el Día de la Madre, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El último fin de semana de marzo fue sinónimo de reactivación comercial. Los compradores acudieron antes del incremento del IVA al 15% y hoy, que el impuesto oficialmente subió, los empresarios aplican estrategias para que las ventas no decaigan. La decisión ha sido asumir los 3 puntos de incremento y mantener los precios. Así se pudo ver en redes sociales. Pilas, muchachos, subió el IVA, pero no nuestros precios. Lo anuncian restaurantes, gimnasios, locales de venta de ropa, supermercados y más. En el centro de Guayaquil, los precios que se exhiben en locales de electrodomésticos son los mismos del fin de semana. Se abastecieron con anticipación antes de que todo suba. Quieren aprovechar la temporada alta, previo al mes de las madres. ¿Por cuánto tiempo mantendrían los precios? ¿Por cuántos meses? Abril y mayo. Ocurre lo mismo en la venta de mochilas y útiles escolares. En tiendas de calzado, los propietarios planificaron con 1 mes de anticipación para al menos durante abril no cambiar sus precios e incluso aplicar otros descuentos. En Quito, mueblerías de la Avenida América usan la misma estrategia, según explican, por pedido de los clientes. Nosotros vamos a asumir porque en realidad no sube mucho y mientras más vendemos es mejor la utilidad. Con esto esperan al menos mantener ventas similares a las del primer trimestre del año. Con la reducción del IVA al 5% en 18 materiales de construcción, ¿cuánto bajará el precio de las viviendas? Apenas 1.5% según gremios constructores. Adriana Bermeo con el informe. Desde este lunes rige la nueva tarifa de IVA de 5% para 18 materiales de construcción. Varillas, cemento, arena, bloques y ladrillos entre ellos, es decir, los que sirven para la estructura inicial de una casa.
Por eso, según los cálculos realizados por gremios de constructores, el impacto de la medida en el valor final de una vivienda es mínimo, entre 1% y 1.5%. En una casa de $100,000 se puede reducir su precio hasta $1,500 por el uso de materiales de construcción con el IVA al 5%. Esto porque en la lista no se han considerado materiales para acabados como pintura, cerámicas y pisos, tampoco materiales para construcciones modernas como estructuras metálicas que disminuyen el tiempo en el que se termina una casa. ¿Qué pasa con las empresas del sector de materiales de construcción que pagan 15% de IVA por insumos y que tendrán que vender productos con 5% de impuesto? El Servicio de Rentas Internas ha previsto un mecanismo para resolver ese desbalance. Fue aprobado en la Ley de Turismo que ya está vigente y en cuyo reglamento trabaja el SRI. Estos productores van a poder trasladar ese IVA no compensado al gasto y ese gasto va a ser deducible del impuesto a la renta. Otro vacío para el sector de la construcción es la devolución del IVA que se aprobó en la Ley de Eficiencia Económica, que podría representar hasta una rebaja de 4% en el valor de una vivienda terminada. Esta reducción aún no se aplica porque no se ha emitido el reglamento. El mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sufre la mayor derrota política en 2 décadas de gobierno. La oposición ganó los comicios seccionales en las principales ciudades y provincias, fortaleciendo además la imagen de un líder que podría aspirar a la presidencia. Las elecciones seccionales del domingo consolidaron la imagen y la presencia del Partido Popular Republicano, agrupación socialdemócrata principal opositora al gobernante conservador Partido de Justicia y Desarrollo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan reconoció el resultado adverso que deja a las principales ciudades en manos opositoras. Ankara, la capital, Izmir y sobre todo Estambul, donde su alcalde, Ekrem İmamoğlu, que ganó las pasadas elecciones con apenas el 1% de diferencia, sacó esta vez más del 10% de ventaja sobre el candidato oficialista. El pueblo de Estambul nos ha dado el triunfo, dijo una vez conocidos los resultados. İmamoğlu gana popularidad, se fortalece como líder de oposición y es el más probable candidato para las presidenciales de 2028. Dependerá de su gestión, pero también de la del presidente Erdogan, ya con 21 años en el poder. Antes como primer ministro desde 2003 y luego como presidente desde 2014. Y aunque resultó reelecto con un mínimo margen en los comicios de 2023, la población le reclama por el estado de la economía, que registra una inflación sobre el 65%. La misma población que este domingo le ha dado el triunfo a los opositores en todo el país. Las disidencias de las FARC en Colombia anunciaron la creación de un nuevo frente guerrillero conformado por centenares de combatientes en departamentos del centro y el sur del país. Es la respuesta, según ellos, ante la ruptura del alto al fuego de manera unilateral del presidente Gustavo Petro. Ocurre a 2 días de la instalación de una reunión para buscar soluciones a la crisis de la mesa de diálogos entre las FARC y el gobierno de Colombia. En Estados Unidos, el número de contagios de viruela del mono está en ascenso. Se han confirmado 511. Eso es un 70% más alto que en esta misma época del año pasado, a pesar de las campañas de vacunación. La enfermedad se propaga por contacto cercano con un contagiado o por tocar objetos contaminados. La viruela del mono es una infección que produce fiebre, fatiga, dolores musculares y una erupción cutánea que puede darse en el cuerpo entero. Hay celebraciones en Alemania por la legalización del cannabis para uso recreativo. Cientos de personas lo celebraron anoche frente a la puerta de Brandenburgo. Desde este lunes se permite a los mayores de 18 años llevar hasta 25 gramos de cannabis por día para su consumo y en las casas se permite cultivar hasta 3 plantas. Los consumidores deben alejarse 100 metros de guarderías, escuelas, clubes juveniles y parques infantiles. En Guayaquil, el estudio Pulsón abrió su programación teatral con la obra Margarita no dispares, una historia de comedia y misterio. 5 actores son parte de esta producción dirigida por Ludovico Maquiavelo. Estefanía Arias con las imágenes. Principalmente los moradores de barrios colindantes al estero Salado. La lluvia cae en Guayaquil, mientras la ciudad vive una emergencia ambiental. Margarita se entera de que quieren envenenarla y toma una decisión arriesgada. ¿Qué pensaste? ¿Que yo me iba a morir? Esta es la trama de Margarita no dispares,
obra estrenada en el estudio Pulsen, situado en el barrio Las Peñas de la urbe. Ludovico Maquiavelo es el director y cuenta sobre la producción que le ha tomado 2 meses. Una obra 100% ambientada en Guayaquil, en una emergencia climática, la ciudad de Guayaquil que está enfrentando más o menos parecida a la situación actual. Y pues lo que plantea la situación básicamente es un asesinato que de imprevisto ocurre en la acción. Para la protagonista, Mare Ceballos, esta comedia teatral es un reto. Hace mucho tiempo que no hago comedia, entonces obviamente me tenía muy nerviosa, pero creo que estoy apoyada de actores excelentes como para poder volver a hacer comedia. Durante 1 hora, el público disfruta también de una historia llena de misterio, pues las amigas de Margarita serán cómplices de un crimen. Los actores Fabo Doja, Katy García, Noralma Riff y María José Avilés son parte del elenco. Mi personaje se llama Narciso, es un personaje, como su nombre mismo lo dice, narcisista, ególatra, representa un poco al machismo que todavía está en pleno siglo XXI. Con este montaje, el estudio Pulsen abre su programación teatral de 2024, que contempla 4 producciones más. ¡La cabeza! Margarita, no dispares, estará en cartelera hasta el 14 de abril, de jueves a sábado a las 20:30 y los domingos a las 10. Narcopolítica. El pulpo se expande. Expertos electorales cuestionan la falta de controles del CNE al financiamiento de las campañas, luego de que uno de los testigos del caso Metástasis aseguró que Leandro Norero entregó dinero para la campaña por el no en la última consulta popular al exlegislador Ronnie Aliaga, alias El Ruso. Patricio Díaz tiene sus posiciones. Dinero del narcotráfico apoyó la campaña por el no en 2023, según uno de los testigos del caso Metástasis. Eli Angulo, quien presuntamente fuera administrador de los bienes de Leandro Norero, aseguró que este financió la campaña por el no mediante el legislador correísta Ronnie Aliaga. Norero temía por la extradición, que era una de las preguntas. Esto exige una acción inmediata para investigar el hecho, verificar fechas y tomar medidas legales por parte del CNE, dijeron a Televistazo 2 exautoridades del organismo. Es obligación del Consejo Nacional Electoral iniciar un proceso administrativo en la cual recabe toda la información y presente la denuncia correspondiente ante el Tribunal Contencioso Electoral. Las organizaciones políticas presentan sus reportes del financiamiento de campaña luego de 90 días de concluido el proceso. En este caso, Ronnie Aliaga participó de las actividades por el no en la consulta de 2023 con su movimiento Revolución Ciudadana. Para Medardo Leas, también exmiembro del organismo electoral, este testimonio en el caso Metástasis confirma las debilidades del control del CNE. Confirma que el narcotráfico sí ingresó en las campañas electorales y que el Consejo Nacional Electoral, al no controlar estos ingresos ilícitos, no solamente violó la ley, sino auspició que actividades irregulares queden sin juzgamiento, sin sanción. El CNE no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento sobre este hecho. En las 8 preguntas del referéndum de febrero de 2023 ganó el no, incluido la que proponía la extradición. Esa pregunta se retoma en la consulta del próximo 21 de abril. El testimonio anticipado de Mayra Salazar en el caso Metástasis revela que por medio de asociaciones, Pablo Muentes habría obtenido los contratos de limpieza de las unidades judiciales del Guayas. Precisamente el mal estado de esas dependencias fue motivo de múltiples quejas en los últimos años. Según Salazar, Muentes también contrató con el municipio de Guayaquil a través de esas asociaciones. Luisa María Heredia con el informe. El mal estado de las unidades judiciales en Guayaquil y Guayas ha sido motivo de quejas constantes de jueces, fiscales y usuarios durante los últimos años. Exvocales del Consejo de la Judicatura, como Javier Muñoz, hoy detenido por el caso Independencia Judicial, lo atribuían a la falta de presupuesto. Pero según precisó Mayra Salazar, exfuncionaria del organismo procesada por el caso Metástasis y testigo clave en el caso Purga, quien estaba detrás era el ex legislador del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes.
Juez. La aseveración forma parte de su testimonio anticipado. Me contó que era beneficiario de los contratos de servicio de limpieza del Consejo de la Judicatura a través de asociaciones vinculadas a él. Contratos que estaban divididos en dos: un contrato de servicio de limpieza para las dependencias de la ciudad de Guayaquil y un contrato de servicio de limpieza para las dependencias del resto de la provincia de Guayas. Los valores superan el 1.400.000 por año. Señor juez, no solamente el problema era que el señor Pablo Muentes Alarcón se adjudicaba los contratos de servicio de limpieza. El problema es que este servicio no era ofrecido, ya que muchas veces éramos las personas que internamente trabajábamos en el sistema que teníamos que comprar insumos de limpieza. De hecho, esa era la razón de las diferencias con la exdirectora encargada del Consejo de la Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel, aseguró Salazar. Y de acuerdo con la procesada, esas asociaciones también fueron utilizadas para contratar con el municipio de Guayaquil durante la administración de Cintia Viteri. Hago referencia a un caso que fue público cuando cambian de administración del abogado Jaime Nebot Saadi a la nueva administración. Estos contratos duplican su valor, prestando el mismo servicio. Contratos que en algún momento se inició una investigación en la provincia de Guayas, pero misteriosamente fueron trasladados por la fiscal provincial de justicia de Guayas a Babahoyo. Salazar no precisó nombres de las asociaciones específicamente vinculadas con Muentes, pero en 2020 el municipio de Guayaquil contrató con 3 nuevos proveedores de ese tipo: Asocerbaf por $944.206 y por otros $750.000, con Aso Costa Clean por $865.000 y con Aso Octubrina por $554.000. Los 4 contratos forman parte de una lista de 12 contratos de trapeo y limpieza de la alcaldía que fueron sujetos de pericias de la Fiscalía en 2021, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades de la que se desconocen los avances y que no consta en procesos judiciales formales.